Estos son 5 casos de histeria colectiva más aterradores de la historia. Es curioso, pero durante las épocas en que las personas eran más supersticiosas, también eran más susceptibles a los delirios masivos, a brotes histéricos que han tomado muchas formas a lo largo de la historia. A este fenómeno se le conoce como histeria colectiva, y uno particularmente extraño ocurrió en el siglo XV, cuando un desconcertante comportamiento se apoderó de un grupo de monjas en un aislado convento en Francia. Todo inició cuando una monja comenzó a vociferar y emitir aullidos tal y como los de un gato. Hay que tener en cuenta que en el contexto de la época, se creía que estos animales tenían un fuerte vínculo con el mal, la brujería y los pactos satánicos. Pero este inexplicable comportamiento, lejos de generar un rechazo por parte de las demás miembros del convento, la situación solo se ponía más extraña. De pronto otras monjas se le unieron a la primera, y esta vez en grupo comenzaron a maullar al unísono, hasta que absolutamente todas las servidoras del convento adoptaron el mismo comportamiento. Si te detienes a imaginarlo por un momento, entenderás que aquella escena era bastante escalofriante. Todas las monjas a veces maullaban durante horas a la misma vez. Se dice que la única forma de contener la situación fue trayendo soldados encargados de azotar y golpear a las monjas, hasta que en algún momento se detuvieron. El siguiente caso de histeria colectiva es por demás llamativo, dado que ocurrió en tiempos relativamente recientes. Fue en el año 2002, cuando la gente de la localidad Uttar Pradesh en la India informó haber visto nada menos que una nave de supuesto origen extraterrestre. Lo más asombroso, sin embargo, de las habladurías que corrían de un lado a otro, es que se decía que poseía algún tipo de dispositivo capaz de quemarle la piel a las personas. Pronto los testimonios fueron cada vez más numerosos, y al fenómeno se le empezaba a conocer como Mono Chagua o Face Scratcher. Pero fue mucho más allá del nombre. De hecho, hubo 7 muertes asociadas con el Face Scratchers, y la policía local no hizo más que empeorar la situación cuando hizo la declaración de que esas aflicciones fueron provocadas por algún tipo de insecto antinacional genéticamente modificado. Los aldeanos irrumpieron en la sede de la policía y exigieron protección, incitando un motín y dejando a una persona muerta. La gente llegó a tal punto que incluso algunos recurrieron al suicidio para salvarse de estos ataques extranjeros. Al final, el gobierno nacional tuvo que intervenir y enviar agentes para investigar el caso. Cuando estos se apersonaron al lugar, no les quedó más remedio que desmantelar el misterio. Atribuyeron todo el brote a la histeria masiva y afirmaron que las marcas de quemaduras y las lesiones fueron totalmente autoinfligidas. La siguiente serie de eventos impactantes fueron conocidos para la posteridad como Halifax Slasher, y pese a que al final todo fue resuelto, mantuvo confundida a la policía por un buen tiempo. Comenzó el 16 de noviembre de 1938 en Halifax, Inglaterra, cuando 2 mujeres entraron en la estación de policía con heridas en la cabeza. Le dijeron a la policía que un hombre las había atacado con una cuchilla de afeitar, pero al investigar, la policía no pudo encontrar pruebas en la escena del crimen. Pronto se difundió la noticia del ataque y durante los días siguientes, sorpresivamente aparecieron más personas,
todas con cortes y heridas de cuchillo. Los grupos de vigilantes comenzaron a vagar por las calles, atacando a hombres que parecían sospechosos. Con la policía local perpleja por la falta de evidencias y sin sospechosos, se llamó a los detectives de Scotland Yard para ayudar. Pero justo cuando los detectives comenzaron la investigación, el caso dio un giro inesperado. Durante el interrogatorio, las víctimas comenzaron a confesar que se habían lesionado realmente después de escuchar sobre el llamado Halifax Slashers. Cuando 9 de las 12 víctimas confesaron haberse autolesionado, la policía cerró la investigación. Posteriormente, 5 fueron acusados de delitos públicos y 4 fueron enviados a prisión por su participación en el pánico del supuesto perpetrador. Este posiblemente sea el caso de histeria masivo más famoso de la historia, y no es para menos, pues también es uno de los que más vidas humanas se ha cobrado. A mediados del año 1518, una mujer que bailaba fervorosa e incesantemente en una de las calles de Estrasburgo, en Francia, sería la detonante de una de las epidemias más insólitas que se tenga registro a lo largo de la historia. Se le conocería como la epidemia del baile. Pese a todas las persuasiones de la gente para que se detuviera, aquella mujer siguió bailando todo ese día y el siguiente y el día después. Sin escuchar a nadie, ella solo bailaba sin parar. Al final de la semana, otras 34 personas se habían unido a la danza. Cuando acabó el mes, había 400 personas bailando en la ciudad. Los médicos estaban desconcertados, pero llegaron a la conclusión de que el baile incesante se debía a una fiebre y recomendaron que los pacientes continuaran hasta que la fiebre se consumiera. Se hizo todo lo posible para que el show continuara, y a los pocos días la gente comenzaba a caer desmayada, o porque la extenuación era tal que les era imposible mover los pies. Las muertes fueron casi de una decena diaria, producto de infartos, ataques o de lesiones. Y pese a que todo esto estaba realmente pasando, nadie supo nunca por qué empezaron a bailar, ni mucho menos por qué no podían parar de hacerlo. A criterio personal y del de muchos historiadores, este es el peor caso de histeria colectiva que jamás se haya dado. Aparte de dejar decenas de miles de personas sin vida, provocó una de las eras más oscuras y turbulentas de la humanidad. Era la propia maldad disfrazada en miedo, y eso puede ser mucho peor que cualquier pesadilla. La cacería de brujas ficticias en Europa durante los siglos XV y XVIII fue impulsada por el mayor fenómeno de miedo colectivo como nunca se ha vuelto a ver. En cada cabeza, en cada hogar y en cada rincón, impregnaba una creencia sumamente real de que el diablo dotaba de poderes a ciertas personas que mantenían pactos con él. Como resultado de esto, se pensaba que las brujas se habían expandido en todo el mundo y que estar cerca de una de ellas era literalmente como una maldición. Lo peor es que la susceptibilidad de la gente llegó a tal punto que cualquier cosa mínima o comportamiento fuera de lo normal era motivo suficiente para culpar a alguien de brujería. Prácticamente nadie estaba a salvo, y por cualquier motivo se podía pasar del lado de los testigos al lado de los culpables. El resultado de tan deplorable estado social es que decenas de miles de personas fueron ejecutadas injustamente durante todo ese tiempo. Lo peor de todo es que muchos murieron sabiendo que ni sus propios familiares les creyeron su inocencia.
La muchedumbre enervante y furiosa vociferando contra un condenado de brujería es una de las representaciones más aterradoras de histeria colectiva. Traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way